vamos a entrar ya en materia. La primera pregunta es, ¿sufren las plantas de estrés? Si ustedes piensan, lo dudan o dicen que no, pues no se sientan acomplejados en presencia de investigadores que trabajamos en estrés vegetal. Porque a nosotros nos gusta aclarar en primer lugar qué significa el concepto de estrés y decir que el estrés no es un concepto moderno. No es que ahora todos estemos muy estresados por la vida que llevamos, sino que el concepto de estrés, que además curiosamente en la mayoría de los idiomas es casi igual, ¿no? La palabra, lo desarrolla un médico de origen húngaro en la época del Imperio, se llama Hans Selye. Hans Selye luego en el periodo entre guerras emigra a Montreal y trabaja con muchas viudas de guerra. Sobre todo con estas mujeres como objeto de experimentación, pues desarrolla su concepto de estrés. Para centrarnos voy a dar una definición muy general, y es que el estrés es la respuesta de un organismo a cualquier demanda por encima de sus posibilidades de adaptación. Lo curioso del caso es que da igual que esa demanda sea una demanda buena o mala. Hans Selye vio que cuando estas viudas de guerra se le comunicaba la muerte de su marido, pues tenía una serie de cambios que cualquier médico puede conocer muy bien, cambios metabólicos tremendos. Es decir, desarrollaban el síndrome de estrés, que veremos posteriormente. Pero si a alguna de estas mujeres se le decía que su marido había sido encontrado en un campo de prisioneros en Europa y estaba vivo, prácticamente desarrollaban un síndrome de estrés similar, porque tanto una noticia como la otra estaba muy por encima de las posibilidades de adaptación que alguien tiene algo similar. Bueno, pues no se acomplejen, como les decía, si no entienden el concepto de estrés vegetal. Cuando Clinton era presidente de los Estados Unidos, en 1995, en un debate sobre el Estado de la Nación, dijo: pero qué horror gastar $1 millón en estrés vegetal. Este es un chiste que hacemos mucho los investigadores en estrés, porque evidentemente, pues en aquel momento, si recordáis, Clinton debía estar muy estresada emocionalmente y pensaba que pues, las plantas nos habíamos vuelto locos y pensábamos también que tenía sistema nervioso y sufrían de estrés emocional. Realmente todo este $1 millón era para trabajar en sequía en soja. Entonces el presidente de la Asociación Americana de Fisiólogos Vegetales se vio obligado a aclararle a Mr. Clinton de qué hablábamos cuando hablamos de estrés vegetal. Entonces, cuando hablamos de estrés vegetal, hablamos de factores de estrés que inciden negativamente en el crecimiento y en el metabolismo de las plantas. Podemos hablar de sequía, de temperaturas extremas, de malas hierbas, de plagas de insectos y de patógenos como virus, bacterias y hongos causantes de infecciones. En la mayoría de estos factores de estrés trabajamos en la estación experimental del Zaire. El cambio climático es una especie de estrés XXXL, un superestrés, porque aúna altas concentraciones de CO2 en la atmósfera, otros factores de otros gases de efecto invernadero, como puede ser el metano. En la estación experimental del Zaire también se está tratando de reducir la emisión de metano por los rumiantes con determinados tipos de dieta para así aliviar el cambio climático, y a eso se alían altas temperaturas, sequías como las que estamos sufriendo, es decir, el horror. Un factor muy interesante, una idea muy interesante, es que el estrés vegetal y el humano pueden tener cosas en común. De hecho, el síndrome de estrés es similar en ustedes, en un animal y en una planta, y les voy a explicar por qué. Bueno, vamos a ver en primer lugar síntomas de estrés en plantas. ¿Qué es lo que se ve cuando una planta está estresada? Uno de los factores de estrés son contaminantes atmosféricos. La selva negra alemana, es decir, el botón en Alemania, como ha dicho Conchita, se llama así porque tiene un bosque muy tupido, ¿no? Pero cerca de la selva negra hay muchísimas industrias muy contaminantes. Bueno, pues esta selva tan tupida, en un determinado momento se ve que sus árboles empiezan a perder clorofila. La pérdida de la clorofila, el pigmento gracias a la cual se hace la fotosíntesis, gracias al cual todos respiramos oxígeno, pues se va perdiendo. Pero es que luego posteriormente se pierden las hojas. Luego prácticamente llegamos a la apariencia de un bosque quemado. En esta fase ya prácticamente, como luego comentaremos, el estrés es irreversible. Bueno, los patógenos y plagas, nosotros en concreto en mi grupo trabajamos en infecciones por virus, bacterias y hongos,
Pues imaginaros, pueden hacer de todo. Tenemos desde orugas que se comen las hojas, disminuyendo, bueno, prácticamente disminuyen la superficie foliar para la fotosíntesis, o se comen la hoja entera. Además son muy finos, a veces dejan la hoja como un encajito, solamente se comen todo menos los nervios. Bueno, aquí tenemos una bacteria que produce la tuberculosis del olivo. Las bacterias, los patógenos también pueden producir tumores, los olivos pueden tener tumores. Vemos también aquí la mosca blanca, que transporta un virus que es muy abundante en Andalucía, que es el virus de la cuchara, que afecta a las tomateras, y vemos por qué se llama el virus de la cuchara, porque abarquilla la hoja como si fuera una cuchara. Bueno, nosotros hemos trabajado también, como otra gente de la Estación Experimental de Zaidín, con la contaminación por metales pesados. El caso más grave es cuando hay una catástrofe ecológica, como ocurrió en el Parque Nacional de Doñana, y las plantas tienen que enfrentarse a concentraciones elevadísimas de cadmio, de cobre. Pues aquí tenéis un ejemplo súper simple. Hemos sometido en el laboratorio a unas plantulitas de, esto es maíz, ¿no? Bueno, pues las hemos sometido a concentraciones crecientes de cobre. Estáis viendo cómo se va haciendo cada vez una planta más pequeñita, y también disminuye la longitud de sus raíces.